Vamos a comenzar con la siguiente plática sobre las paramitas que corresponden al sendero del Bodhisattva, al entrenamiento del Bodhisattva. Hemos visto hasta ahora la paramita de generosidad, que es Dana Paramita. Luego está la de acción correcta, que es Sila Paramita. Luego está la de paciencia, que es Kshanti Paramita. Y luego después energía, que es Virya Paramita, y después de energía está meditación, que es la que vamos a ver hoy, que es Dhyana Paramita. Se las voy a escribir en el chat. Y acuérdense que Paramita significa perfección, o sea, es perfección de la meditación, perfección de Dhyana. Ah, mira, ya va llegando Alma. Dhyana Paramita. ¿Ok? Entonces ahí está. Y Dhyana Paramita, que se refiere a meditación, si se acuerdan, Dhyana significa absorción meditativa, solo que en el Pali Canon se escribe Dhyana con J. Dhyana con D es sánscrito, pero es exactamente lo mismo. Y Dhyana significa absorción meditativa, concentración profunda. Es algo que se enseña bastante en el Pali Canon, pero en la tradición mahayana, pues hay un cambio, ¿no? Y tal vez podemos deducir que ese cambio proviene del entrenamiento de bodhicitta, el cultivo de bodhicitta, que es la intención del bodhisattva de beneficiar a todos los seres. Entonces, uno podría decir, ok, pues voy a cultivar meditación para el beneficio de todos los seres. Y dices, ah, ok, entonces ya estás hablando de perfección de la meditación en términos del entrenamiento del Bodhisattva para cultivar esta bodhicitta, ¿no? Esta intención, motivación de beneficiar a todos los seres. Pero es, o sea, es mucho más que esto, ¿no? O sea, esa es como tal vez la definición corta de cómo sería meditar en la perspectiva mahayana. Pero para entender cómo se entiende meditación desde la perspectiva mahayana, nos vamos a regresar un poco al Pali Canon, el sendero óctuple, porque ahí comienza este entrenamiento de la perfección de la meditación. ¿Ok? Ahorita hablamos de la parte trascendental, pero primero vamos a entender los básicos de esta meditación. Si se acuerdan, en el sendero octuple, jhana se refiere a la concentración correcta específicamente. Es el séptimo factor del sendero octuple y después de concentración correcta seguía este, ah, no, era el último, perdón, me estoy confundiendo. Es el octavo factor del sendero octuple. ¿Sí? Antes de este factor de concentración correcta, estaba mindfulness correcto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de concentración correcta, que es el último factor del sendero octuple, pues estamos hablando ya como de perfeccionar todo el sendero, o sea, todo lo que nos va a llevar a nirvana, a la liberación de los venenos, o sea, del deseo, de la adversidad, de la ignorancia. Todo culmina en esta práctica que es la de el- la concentración correcta, ¿no? Eh, a ver, déjame hacer un repaso para ver si no me estoy equivocando. Es perspectiva correcta, intención correcta,
habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, mindfulness correcto y concentración correcta. Sí, son los 8. Por un momento dudé, pero este último factor, concentración correcta, cuando el Buda lo enseña, básicamente te dice cómo entrar a las 4 obsesiones meditativas, o sea, las 4 jhanas, ¿sí? Y entonces describe cada una de las jhanas y cuáles son como las señales, ¿no? Que se presentan en estas absorciones, que básicamente eh, describe cómo hay éxtasis, cómo hay bienestar, ¿no? Cómo hay ecuanimidad. La mente es unipuntual, es decir, que no hay distracción alguna y todo está enfocado en el objeto de meditación, o sea, o más bien que la mente está unificada en la experiencia, ¿no? Entonces, todo esto se describe en estas 4 obsesiones meditativas. En el Mahayana, no se habla mucho de las 4 llanas, pero sí se habla de esta concentración. O sea, estas 4 llanas es concentración. Por eso se llama concentración correcta. Pero en el Mahayana no se describe tanto en términos de 4 etapas de concentración, o sea, 4 llanas, sino simplemente se habla de concentrar la mente para lograr el objetivo final, que sería el desarrollo de sabiduría. La última paramita, que es la que sigue a esta, es prashna paramita, que es perfección de la sabiduría. Para llegar a la perfección de la sabiduría necesitas perfección de la meditación. Y esto básicamente es lo que haces en el sendero octuple también. O sea, lograr concentración correcta es lo que te va a permitir llegar al despertar espiritual. A, a que entiendas, ¿no? Cómo es la realidad y gracias a eso te liberes de los condicionamientos y salgas de samsara. Solo que acá en el Mahayana, el objetivo no es salir de samsara eh, ya inmediatamente, ¿no? Y que te vuelvas un arhat o que te vuelvas como un Buda, ¿no? Nada más que se les llama arhats a los que logran eso. O sea, el título Buda está reservado para el Buda, porque él descubrió el sendero octuple. Y en el Mahayana, en lugar de aspirar a ser un arhat, en lugar de aspirar a nirvana, aspiras a liberar a todos los seres. Entonces, esa es la diferencia principal comparados con el sendero octuple. El sendero octuple es liberación personal, Mahayana es liberación de todos los seres. Entonces, pues esto es, o sea, cambia bastante como el panorama para el practicante, porque sobre todo la intención cambia bastante. Eh, Se dice en algunas tradiciones que bodhicitta puede expresarse en términos de em, tener la intención de iluminarse lo más pronto posible para el beneficio de todos los seres. Esa es una forma de expresar bodhicitta. Otra forma de expresar bodhicitta es em, iluminarme mientras se iluminan los demás que están aquí conmigo. O sea, todos juntos nos vamos a iluminar, como todos vamos en el mismo barco hacia la liberación. Y luego otra forma de expresar bodhicitta es decir, voy a posponer mi iluminación porque me voy a enfocar en que los otros seres se liberen. Primero la liberación de los demás y hasta después yo me ilumino, ¿no? Eh, Existe esa variante también. Y normalmente, pues, se expresa en las diferentes tradiciones mahayana, eh,
en términos de el bodhisattva que pospone su iluminación, ¿no? O sea, ese es así de grande es la compasión de un bodhisattva, es como, no me importa mi iluminación, no me importa volverme un Buda, lo que a mí me importa es los demás. Pone primero a los demás que a sí mismo. Entonces, con esa perspectiva, cuando hablamos de perfección de la meditación o perfección de la concentración, porque acuérdense que jhana se refiere a concentración correcta, cuando hablamos de la perfección de la concentración, se hace con esa intención. Voy a concentrarme para el beneficio de todos los seres. Entonces, esto es medio paradójico. ¿Por qué? Porque para concentrarte tienes que hacer un lado las distracciones, ¿no? Entonces, esto, pues a lo mejor es hacer un lado tus pensamientos, tus preocupaciones, em, todo el discurso mental que traes, las historietas que traes, todo eso lo haces a un lado y te concentras, ¿no? En tu objeto de atención. Pero en el Mahayana, como que se lleva un poco más allá esta concentración. Lo que se hace es, bueno, en realidad no es el Mahayana, todo esto comienza en el Pali Canon, o sea, desde antes de que surgiera la tradición Mahayana. O sea, ya le estaba hablando de hacer un lado las preocupaciones mundanas. Principalmente eso es lo que dice el Buda. Y por eso dice, quien quiere entrenar esto, este sendero óptuple para lograr nirvana, abandona la vida hogareña, se vuelve un renunciante. Entonces, esto de volverse renunciante es renunciar a todo, renunciar pues, al trabajo, renunciar a tener una familia, renunciar a ser un ciudadano, renunciar a tus posesiones, o sea, dejas tu ropa, tus libros, o sea, tus muebles, todo eso lo dejas ir por completo y lo único que tienes permitido es tu túnica y un como tazón para pedir limosna y comer. Eso es lo que el Buda dice que hay que hacer para practicar como renunciante. Y en el Mahayana, eso se hace también. O sea, no es que te vuelvas un monje, pero sí se promueve esta idea de abandonar todas esas preocupaciones, de modo que cuando ya no tienes ese tipo de vida, entonces te puedes sentar en un lugar tranquilo, en la naturaleza, y empezar a meditar sin ninguna preocupación externa. O sea, ya no es como tengo que ir a trabajar, tengo que ir a pagar la luz, tengo que formar una familia y luego educar a los niños, así. Pues, todo eso no debe de estar presente cuando cultivas meditación, concentración. Y, o sea, obviamente estoy hablando de la tradición, ¿no? Ahorita lo vamos a adaptar a nuestro caso, que no somos renunciantes o monjes. Y entonces, cuando estás ya alejado, retirado del sistema, em, que estás a lo mejor meditando en la naturaleza, en una cueva, en una montaña, ¿no? Como el típico ermitaño budista, mm, el objeto de atención es bodhicitta, o sea, cultivas esta intención de beneficiar a todos los seres. Entonces, por eso digo que es medio contradictorio o paradójico porque te retiras, o sea, dejas de tener contacto con la gente, pero cultivas compasión por toda la gente, por todos los seres, no nada más la gente, sino los animales, ¿no? Y los fantasmas y los demonios y los dioses, todos los seres de samsara, cultivas una compasión por todos estos seres sintientes que están en los seis reinos de samsara. Entonces, eh, tu intención de liberación es muy
vasta, muy grande, muy, 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 muy grande. Por eso se llama Mahayana, esta tradición. Maha es grande, Yana es vehículo. Mahayana es el vehículo grande, o sea, todos se pueden subir a este vehículo que lleva hacia la liberación, casi como el arca de Noé, pero más grande que el arca de Noé todavía, porque incluye a los peces y a los extraterrestres y todos los seres en el cosmos, ¿no? El arca de Noé, pues no, no incluye a todos, solo a los animalitos y los seres humanos, ¿no? Y entonces, la intención de liberación, cuando estamos en el sendero óctuple, comienza con yo cultivo concentración para lograr o sea, este estado completamente em, libre de deseos, de aversión y de ignorancia, y eso es lo que permite un despertar que me libera por completo de estos venenos. Es en el sendero octuple, así sucede, y este despertar es lo que hace que se extingan estas condiciones que te llevan a reencarnar en samsara. A reencarnar aquí es, o sea, que te vuelvas un ego, ¿no? Un ser ignorante. Y en Mahayana es, voy a meditar, pero incluyo a todo mundo. Todo mundo debe ser liberado. Entonces, a lo mejor no vas a poder meditar por todo mundo, ¿no? Porque pues cada quien tiene que hacer su trabajo y cada quien tiene que purificar su experiencia. Pero tú consideras que tu purificación es inmensa. O sea, no es nada más medito para que Alejandro se purifique, sino medito para que se purifique todo, todos los seres. Aquí se vuelve a ser medio paradójico esto también, porque la meditación la hago yo, pero la purificación es para todo mundo, aunque no implique que estoy liberando a todo mundo en ese momento, porque mi meditación pues no purifica a la gente. Sin embargo, la intención es purificar a todo mundo. ¿Se entiende esta idea medio contradictoria? Em, en la experiencia, esto es como, o sea, simplificándolo, a lo mejor tú meditas y empiezas a sentir cómo sucede esta liberación, ¿no? Liberación del odio, liberación del enojo, del miedo, empiezas a sentir cómo te vas liberando de todas esas cosas y luego después hasta te cae el 20 y dices, ay, güey, o sea, el ego es una ilusión, no se puede establecer porque todo es impermanente, toda la experiencia es impermanente, entonces lo ves, lo entiendes, ¿no? Y entonces sientes esta liberación del ego y, y entonces la experiencia de meditación en el Mahayana es que esa misma liberación no la confinas solamente a ti mismo, sino que como que dices, esta liberación es para todo mundo. O sea, es adentro y afuera, así como en el sermón de el establecimiento de mindfulness que repetía una y otra vez el Buda. Y entonces, contempla el cuerpo en el cuerpo internamente y externamente, ¿no? Y lo repetía así, contemplo la mente de forma interna, contemplo la mente de forma externa y también interna y externa al mismo tiempo. Y las sensaciones las contemplo de forma interna y las sensaciones las contemplo de forma externa y también interna y externamente al mismo tiempo. O sea, el Buda repetía esto de interno y externo una y otra vez. Entonces, como que ahí ya está hablando de que no es nada más aquí adentro y para ti, sino es externamente.
Y el comentario sobre esas palabras que usaba el Buda de contemplar externamente significa que lo que tú disiernas en tu experiencia lo consideres también en los seres externos. Es decir, si yo siento liberación, entonces, y esa liberación proviene de que entiendes el error cognitivo, entonces ese error cognitivo lo dejas de ejecutar en tu experiencia, pero también lo dejas de ejecutar en los demás seres. O sea, si yo ya no establezco un ego en mi experiencia, ya no establezco egos en los otros seres. ¿Sí? Ya no, o sea, ya no hay yo y los otros. Entonces, cuando dices que ya no hay otros, entonces ya estás ahí liberando la idea del yo de los demás. Eso es lo que se empieza a cultivar en el Mahayana desde el inicio. O sea, es así como piensa en tu liberación en términos de todo mundo. ¿Ok? A grandes rasgos, esa es como la explicación. Y luego después, hay pues algunos autores, ¿no? Que hablan de cómo es esto, ¿no? O sea, cómo es la perspectiva. En en el texto de la guía para el estilo de vida del Bodhisattva, que fue escrito por Shantideva, que es el que mencionamos en las clases anteriores, Shantideva dice, ¿no? Cuando está hablando de esta paramita, ¿no? En ese capítulo, dice, imagina que, o sea, así como el cuerpo tiene, pues, dos brazos, dos piernas, ¿no? Y tu cabeza, o sea, que tiene varios como miembros, considera, o sea, a la experiencia, a la realidad fenoménica de esta forma, como un solo cuerpo con diferentes miembros. O sea, esta es una persona, esta mano es otra persona, la pierna izquierda es otra persona, ¿no? Es como varias personas en el mismo cuerpo, ¿no? Dice Shantideva. O sea, es una metáfora. O como un árbol que tiene muchas ramas. Entonces dice, el beneficio de todo el árbol, o sea, abarca todas las ramas y todas las hojas. El beneficio de este cuerpo abarca los dos brazos, las dos piernas, la cabeza, todo, no nada más una parte. De la misma forma, en el Mahayana, el beneficio no es para una persona, sino es para todos los seres. Entonces aquí es como si el universo entero, la realidad fenoménica, fuera este árbol con muchas ramas y muchas hojas, y cada ser fuera una de estas hojas. Entonces tú tienes que ver toda la realidad fenoménica de esta forma, en donde la liberación ya no es de una rama o de una sola hoja, sino es de todo el mundo. A lo mejor lo que pasa es que comienza la liberación en una parte. O sea, si tú te iluminas, pues eso sería como si una de las ramas, una de las hojas del árbol se iluminara. Ahora falta despertar el resto de las ramas y el resto de las hojas, ¿sí? Entonces, esta es la perspectiva del Mahayana. Entonces, la concentración, la perfección de la concentración se hace con esta perspectiva. Es como empiezo a meditar para purificar mi experiencia, o sea, me empiezo a deshacer de distracciones porque este beneficio que estoy obteniendo no va a quedar confinado a mí, sino es el que se va a extender a todos los seres. Eso es perfección de concentración. ¿Se entiende esto que explico? Sí, ¿Alguna duda? yo sí tengo bueno, tengo dos dudas. Una es Ujú, si el Bodhisattva
posterga la iluminación para beneficiar a todos los seres. Esto quiere decir que en esta vida no se ilumina, pero podría reencarnar en la siguiente vida en, no, eh, en Bodhisattva para continuar. Es que no entiendo como esto de la Ujú. postergación. Si le llevaría muchas vidas o si él determina o decide cuánto tiempo quiere permanecer en samsara para ayudar a todos los seres en ese tiempo. No, no lo determina el bodhisattva, es más bien es una intención que tiene, o sea, y no le importa cuándo suceda su iluminación. Ah, ok. Lo que sí sucede es que esta intención es tal que va a contribuir a su iluminación. O sea, esa es una de las condiciones que te llevan a que te vuelvas un Buda, Ok. que, que te estés preocupado por la liberación de todos los seres. Eso es lo que se dice que tenía el Buda en sus vidas pasadas, ¿no? Antes de que fuera un Buda, cuando era un Bodhisattva, él cultivó esa intención de liberar a todos los seres, hasta que en una vida llegó como el príncipe Siddhartha Sí, y simplemente logró la iluminación. Y de hecho, o sea, la intención principal que él tenía era la liberación, o sea, erradicar el sufrimiento. Pero estaba hablando de todo el sufrimiento. O sea, sí, quería encontrar un problema para la vejez, la enfermedad, la muerte, ¿no? Y encontró la solución. Y esa solución la compartió con todo mundo. Entonces, sí. pues sí, sí se cumplió la intención de beneficiar a todos los seres. Ah, Y, sí. y entonces, puede que sean muchas vidas en las que tú vas a ser un bodhisattva eh, antes de que te vuelvas un Buda, ¿no? Se dice que si practicas el budismo tibetano, específicamente el Vajrayana es una subdivisión del Mahayana. Digamos que el Vajrayana es Mahayana también, pero el Vajrayana utiliza la magia, el tantra, así como esta imagen que tengo aquí, ¿no? Esta es una imagen tántrica, ¿no? Es Dorje Drolo. Dorje Drolo es un aspecto colérico de Padmasambhava. Padmasambhava es el gurú que llevó el budismo tántrico al Tíbet. Entonces los tibetanos meditan y trabajan con este tipo de deidades en rituales, ¿no? La práctica del tantra. Entonces se dice que quien practica budismo tántrico logra esto de volverse Buda en una sola vida. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero es Claro. posible. Es posible si tienes, pues, el talento, si o sea, perseveras en tu práctica tántrica, puedes lograr la iluminación en esta vida. Si no practicas tantra, o sea, si nada más practicas el entrenamiento de las paramitas por tu cuenta, puede que te tome varias vidas, como, como el Buda. O sea, que seas un bodhisattva por varias vidas, ¿no? Ok. Y no es que el bodhisattva diga, pospongo mi iluminación hasta liberar a todos los seres, este, y ya que liberé a todos, me vuelvo un Buda. No. Ok. O sea, tiene la intención de posponer la iluminación porque quiere liberar a todos los seres. Pero si no libera a todos los seres, que es lo más probable, eso no impide que se ilumine, porque trae la intención. La intención es lo importante. ¿Me explico lo que digo? Sí, de ahí derivaba la otra pregunta que tenía, porque en términos prácticos es difícil que logres la liberación de todos los seres y cuando decimos todos los seres,
son todos los seres, como dices, del universo, incluso se consideran de otras dimensiones, todos los seres vivos, ¿verdad? Entiendo que es Ujú. todo. Seres Entonces, sintientes, ajá. en términos prácticos, aunque es una intención magnífica, enorme, pues en términos prácticos no lo puedes, siento que no lo puedes lograr, ¿no? Pero lo que basta es la Ujú. intención. Y es Sí, como, exactamente. y es el karma te sigue evaluando, por decirlo de alguna manera. Entonces, si sigues ese camino, te iluminas, aunque no hayas logrado el objetivo que es liberar a todos los seres. Ujú, Y entiendo que entre más bodhisattvas haya en el mundo, bueno, en este planeta, que es el que conocemos, ujú. eso pudiera acelerar esta intención o apoyar la causa. Entonces esa es como la idea del Dharma y de la bodichita. Pues depende de cada quien, o sea, si hay más bodhisattvas, pues sí, eso acelera un poco las cosas, pero mm, depende de muchos factores, ¿no? De muchas variables. Cuánto karma tiene cada quien y qué tan bueno seas en tu práctica, cuántas virtudes tengas, cuánto talento tengas para practicar el Dharma y, y también si hay un maestro, si encuentras el Dharma, o sea, esos factores pues tienen que estar presentes porque si no hay maestro y si no hay Dharma, pero y tienes la intención, pues no es suficiente, ¿no? O sea, aunque tengas la intención, necesitas el Dharma, ¿no? Necesitas que alguien te enseñe el Dharma. Entonces, un Sí, chorro de cosas tienen que estar presentes, o sea, es bastante complicado. sí, sí, Mm, sí, estoy tratando de entender lo complicado que al final no es solo una decisión espiritual personal, sino que se tienen que dar las condiciones. exactamente. Y pues bueno, eso a mí me recuerda pues lo que se habla mucho en el budismo tibetano, bueno, en general en el Mahayana se habla mucho de esto, que tienes que reconocer cuando tienes esa oportunidad, cuando tienes cuando se presenta esta oportunidad de encontrar un maestro, de encontrar el Dharma y de que tengas las capacidades necesarias para practicar el Dharma, es decir, que cuentes con tus facultades mentales, que no haya alguna crisis que te impida practicar el Dharma. O sea, si te das cuenta de que cuentas con todas esas oportunidades, lo que tienes que hacer es ponerte a practicar porque es bien difícil conseguir eso. En esa vida lo tienes y si no lo aprovechas, nada asegura que lo tengas en la siguiente vida. Y de aquí Sí. a que te toque eso otra vez, esa combinación de condiciones auspiciosas está en chino, según Uy, los budas. es Sí, como una posibilidad en millones y millones de... sí. Se Ok. dice que esta, o sea, esta posibilidad es como ¿qué posibilidad hay que una tortuga decida salir hacia la superficie en un océano inmenso y que su cabeza se meta así como en un trozo de madera que está ahí flotando el océano? O sea, la posibilidad de que eso suceda así de forma perfecta es como muy, Sí, o conozco esa sea, historia de la tortuga, pero que no la había comprendido hasta ahora. Es además una tortuga ciega, ¿no? ándale, o sea, se me olvidaba que era Sí, todavía sí, mucho sí. más difícil. Sí, sí, si uno se pone a reflexionar sobre esa posibilidad, te vuela la cabeza. Entonces, tienes razón, si en este momento tenemos como
que La estamos en oportunidad. un camino, sí, tenemos las condiciones para practicar y aprender el Dharma, sí hay que aprovecharla. Muy bien, pues Exacto. muchas gracias. Entonces, se piensa de esa forma y sí, efectivamente, o sea, como lo decía Salma, em, tienes la intención de beneficiar a todos los seres y obviamente no puedes liberar a todos los seres en este instante, ¿no? Pero la intención es lo que cuenta. Eso es lo principal. Y dependiendo también, pues, de tus capacidades, es decir, si te vuelves, por ejemplo, un bodhisattva de alto nivel, de alto nivel me refiero un ser sumamente extraordinario, mucho más avanzado que o sea, el 99% de los seres humanos, sino es que el total de todos los seres humanos, pues este bodhisattva avanzado puede liberar más personas, más seres que los que uno puede liberar siendo un bodhisattva, pues, aspirante o incluso de primer nivel, ¿no? O sea, ya que realizaste eh, tu naturaleza búdica, ya tuviste un despertar espiritual y comprendiste parcialmente la realidad fenoménica y te volviste en ese momento un bodhisattva realizado, sigues siendo principiante en ese camino. Ahí empieza apenas tu purificación como bodhisattva realizado. Y a lo mejor liberas seres, pero no tantos como si fueras uno avanzado, es lo que quiero decir. Y luego pues también se habla de seres, o sea, de budas que actúan como bodhisattvas, que pues están en otros planos, en otras dimensiones, y ellos tienen la capacidad de descender a los infiernos, a los reinos de los infiernos, y liberan a cientos de seres cuando están ahí, ¿no? O sea, se habla también de ese tipo de bodhisattva, o sea, como que hay diferentes grados, ¿no? Depende de las capacidades de cada quien. Ok, entonces, regresando a esta idea de, de la perfección de la meditación, eh, se empieza a cultivar la concentración con esa intención, ¿no? Ahora, ¿cómo le hace uno que no es un renunciante, que no es un monje, que no, pues no abandonas tu trabajo y tu familia, es decir, un practicante laico, ¿no? ¿Puede uno hacer eso? Y sí, o sea, se puede cultivar. A lo mejor es más difícil porque uno está inmerso en el sistema, ¿no? En la sociedad. Ya hemos platicado mucho de esto aquí en Active Dharma, pero no es imposible que uno cultive esta paramita siendo un practicante laico. Una forma, ya se las dije, como se hace en el budismo tibetano mediante el budismo tántrico, hay unas secciones en las prácticas tántricas en donde cultivas eh, concentración, renuncia y al mismo tiempo cultivas bodhicitta, ¿no? Hay técnicas, ¿no? Y estas técnicas son oraciones en donde se cultiva em, tu renuncia de samsara, o sea, un desencanto con samsara, y al mismo tiempo cultivas la intención de beneficiar a todos los seres, ¿no? Es como que ocurre con ciertas oraciones que haces, ¿no? En el budismo tántrico. Y si no practicas budismo tántrico, es decir, si nada más cuentas con estas enseñanzas, el sendero óctuple, con las instrucciones de meditación, la forma en la que yo recomiendo el cultivo de concentración es la siguiente. Practicas meditación como lo hemos practicado en las clases anteriores, como las instrucciones que les di en los otros cursos de meditación que he dado, es decir,
Colocas tu atención en un objeto de atención y te mantienes ahí. Y si te distraes, regresas tranquilamente tu atención al objeto de atención, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Entonces, ese regresar y regresar y regresar es cultivar concentración, que es compatible al 100% con el cultivo de serenidad, quietud. ¿Se acuerdan que hablábamos de quietud? Entonces, cuando tú cultivas esa quietud, esa serenidad profunda, que se le llama shamatha, estás cultivando concentración. Y se dice que es concentración porque en esta quietud y serenidad no hay distracciones. Si hubiera distracciones, no habría serenidad, habría actividad, habría así como movimiento mental. Pero como no hay distracciones, hay serenidad y por lo mismo, en esta ausencia de distracciones, pues hay concentración. ¿Ok? Entonces, esa es la forma, en resumen, de cultivar concentración. Y luego después, cuando te levantas de tu práctica de meditación, para continuar cultivando concentración, haces lo que habíamos mencionado en la perfección de acción correcta. ¿Quién se acuerda cómo era la práctica de acción correcta? ¿Nadie? Cuando preparamos el té, cuando cocinamos, cuando manejamos un coche, ¿qué es lo que hacemos? Estar presentes. Estar presentes al 100% con la acción. Si estoy cultivando, no, más bien, si estoy preparando el té, la práctica de acción correcta es poner atención a todo lo que estoy haciendo, en lugar de estar distraído. Entonces, acción correcta, tener la intención de hacer las cosas bien, con presencia, es la forma en la que le damos continuidad a este cultivo de concentración. Si me voy a lavar los platos, pongo atención al hecho de lavar los platos. Si preparo el té, pongo atención al hecho de preparar el té. Si me pongo a trabajar, pongo atención al hecho de trabajar. Y esto está clarísimo, ¿no? O sea, si quieres ser productivo, si quieres hacer bien tu chamba, pues no te la pasas en Facebook, no te la pasas en las redes sociales o te levantas a platicar con la gente así todo el tiempo. O sea, una cosa es tomar descansos y otra cosa es estar distraído y no hacer tu trabajo. Entonces, si vas a hacer tu trabajo, eso es lo que haces. No te distraes. Igual si manejas un carro, lo que haces es manejar. Y manejar es, pues, poner atención a las calles, a los carros, a las señales de tránsito, a tus pies que manejan el acelerador, el freno y el clutch, si es de velocidades, perdón, manual. Y gracias a esto puedes manejar bien, pones atención. Yo ya llevo bastante tiempo cultivando eso y gracias a eso he podido evitar baches o que me choquen, porque no siempre es una cuestión de que uno cometa el error, sino que hay alguien que comete errores y te va a chocar. Y gracias a que estoy presente y estoy poniendo atención, puedo evitar a tiempo que me choquen, o sea, mejora sustancialmente tu desempeño en la actividad que estás realizando. Entonces, el objetivo es hacer con presencia, como dice Diana, lo que estás haciendo y esa presencia incluye la intención de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien
es algo que sucede de forma automática si estás poniendo atención. O sea, va junto con pegado. Entonces, ahí no hay distracciones. Ahí hay acción presente. Entonces, esta es la forma en que nosotros seguimos cultivando concentración. Y para incluir la perspectiva mahayana, pues la atención se lleva a la interacción con las personas. Si empiezo a dialogar con alguien, si empiezo a platicar con alguien, pongo atención a lo que me está diciendo, escucho bien a la persona, empatizo con la persona. Y entonces, según lo que platiquemos, pues respondo, ¿no? Si me piden ayuda para algo, entonces si la puedo dar, doy la ayuda. Entonces, esta comunicación con presencia, con atención, se mantiene sin distracciones y se mantiene con una intención benéfica, con una buena voluntad. Entonces ahí también hay concentración. El objeto de atención es poner atención a lo que me están diciendo. El objeto de atención es el diálogo mismo. La unificación con el objeto de atención es cuando estoy consciente de la otra persona y de mí mismo al mismo tiempo. Esa es la perspectiva mahayana, justamente. Cuando estoy consciente de mí y los demás al mismo tiempo. Ese es un ejercicio incluso que pueden cultivar en su trabajo o cuando estén con su familia, es decir, cuando estén con más personas, ¿no? En una habitación, inténtenlo. Empiezan primero, estoy consciente de mí y luego estoy consciente de las personas, ¿no? De la gente que está aquí en esta habitación. Allí hay personas a mi alrededor. Ahora vamos a regresar a la atención a mí. Ahora estoy consciente de mí. Vamos a ver si puedo estar consciente de mí y las demás personas al mismo tiempo. Y entonces empiezas a estar consciente de varias personas al mismo tiempo y una de esas personas eres tú. O sea, la práctica es consciente de mí y los demás al mismo tiempo. Esa es una perspectiva muy mahayana y al mismo tiempo estás cultivando concentración porque el objeto de atención eres tú y los demás. ¿Se entiende esto? Sí, Y perfeccionar esta práctica implicaría que se dejen de establecer los egos, ¿no? O sea, una perfección de la meditación o de la concentración sería una conciencia que no establece el yo propio ni el yo de los demás. Es una conciencia que incluye todo, ¿ok? De hecho, esto hasta sucede en las llanas, ¿no? Cuando pasas la cuarta absorción meditativa, llegas a la quinta, que ya no se le llama absorción meditativa, sino se le llama los reinos sin forma. El primer reino sin forma es el espacio infinito. Y gracias a que llegas a ese reino sin forma, puedes estar consciente del espacio infinito. Entonces eso lleva al segundo reino sin forma, que es la conciencia infinita. Entonces, si tú llegas a cultivar la conciencia infinita, es como estar consciente de todo, o sea, de mí, de los demás, del lugar en donde estoy, de todo lo que mis sentidos perciben en este instante, ¿no? Entonces, en el Mahayana, tu práctica de meditación puede llegar a eso y se trata de eso, de que estés consciente de todas las ramas del árbol. Eso sería una perfección de la meditación, a grandes rasgos, ¿no? Porque hay más. De hecho,
En la siguiente clase nos vamos a meter en un tema más difícil, que es la perfección de la sabiduría, y ahí sí es como, no solamente es dejar de establecer el yo y el ego de los demás, sino dejar de establecer toda la realidad, o sea, mental, todo, las cogniciones equivocadas que tenemos sobre los fenómenos. Eso es muy pesado, pero básicamente sería la perfección de sabiduría esa. Ok, ¿alguien tiene una duda, comentarios sobre este tema? Yo tengo una pregunta. Dentro del camino del Bodhisattva o dentro de la práctica que podría tener pues un practicante laico, ¿es posible que en estas ganas de querer ayudar se pueda crear alguna clase de karma por interferencia en su camino? Mm, ¿A qué te refieres con interferencia? Si a lo mejor ese ser tenía que pasar por algunas cosas para Ujú, poder encontrar su propio camino y que, digamos, yo interfiera, ujú. O sea que por querer ayudarlo lo perjudique. interfieras. Ujú. Sí, claro. Creo que por ahí lo mencionamos. No me acuerdo en qué sesión, pero esto de ayudar, que es pues la compasión, la compasión típica que se cultiva en el Mahayana, se tiene que aprender a hacer de la forma correcta. Em, Al principio, nuestros ejercicios de compasión no van a ser siempre los mejores, porque ocurre con frecuencia esto que mencionas. De hecho, el ejemplo que siempre se me viene a la mente es el de la mamá que sobreprotege, ¿no? A sus hijos. Cuando hay una sobreprotección, entonces ahí se empieza como a atrofiar la capacidad de que se vuelva tal vez responsable, de que los niños se vuelvan como ordenados, es decir, si yo evito el sufrimiento de que tengan que limpiar su cuarto, por ejemplo, entonces ahí estoy interfiriendo con que ellos aprendan a limpiar el cuarto, ¿no? O sea, según yo, estoy haciéndolos felices y eso es amor, pero en realidad no es amor, es algo perjudicial. Y Ujú. eso lo puedes llevar a todas las relaciones, no nada más con los hijos, sino en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales. Ocurre con mucha frecuencia esto de voy a ayudar, ¿no? Y pues a veces la gente abusa de las buenas intenciones o en ocasiones uno interfiere también con la responsabilidad de otras personas. O sea, si tú le haces la chamba a alguien más, pues la otra persona nunca se va a hacer responsable, ¿no? Por ejemplo, entonces pasa bastante y se trata de distinguir cuándo le toca a una persona pasar por un sufrimiento necesario. Y eso no quiere decir que uno sea un mal bodhisattva, ¿no? O sea, que permitas que alguien sufra, sino simplemente entiendes que ese sufrimiento lo tiene que pasar para que esa persona reaccione y empiece a actuar de forma adecuada. Esto es súper común en el caso de los adictos. Muchos familiares o parejas del adicto lo que hacen es como caer en comportamientos codependientes en donde más que ayudar perjudican o contribuyen a que la adicción crezca todavía más, ¿no? Entonces el familiar piensa que está haciendo un bien al permitir o al no interferir, ¿no? Con la adicción de alguien y esto lo hacen muchas veces para evitar que se enoje la otra persona o que no sufra porque no tiene su consumo. Entonces, todo eso contribuye a que el problema crezca en lugar de desaparecer. Entonces, pues sí, sí pasa eso, Diana, bastante. Entonces, no solo basta con que sea una intención correcta, ¿no? Sino hay de
un discernimiento. O sea, ¿hasta qué punto uno puede discernir si le está haciendo daño al otro? Sí, claro, tienes que cultivar ese discernimiento. Y ese discernimiento es justo el tema que veremos en la siguiente clase, que es la perfección de sabiduría. O sea, la perfección de sabiduría, en resumen, porque lo vamos a hablar un poco más a fondo después, se trata de que tú desarrolles esta perspectiva en donde no estableces el ego propio ni el ego de los demás, ¿no? Entonces tu comportamiento es, más que tu comportamiento, tu conciencia es muy abierta y muy perspicaz. Justo porque no están los filtros egocéntricos, entonces puedes discernir muy bien la verdad de una situación. Puedes discernir con mucha precisión cuando alguien se está haciendo pendejo y cuando esa forma de actuar genera consecuencias nocivas para esa persona y para los demás. Entonces, como tú ya no puedes hacerte pendejo y ves que otros sí lo están haciendo, entonces es mucho más fácil decir, no, esto no es correcto. Puedes marcar límites mejor, puedes decir que no estás de acuerdo con algún comportamiento nocivo. eh, y también si alguien te pide ayuda, le puedes decir sus verdades, en lugar de estar evitando que sufra, eh, no diciéndole la verdad de su condición, ¿no? Y todo esto ocurre porque tienes esa sabiduría. Ves muy bien la enfermedad del otro. Entonces, la ayuda compasiva que proviene de un bodhisattva despierto es ruda porque te hace ver tus defectos muy claramente. Ok, muchas gracias. De nada. Dime, Alma. Tengo una última pregunta. Cuando estamos meditando con intención de beneficiar a todos los seres, antes de la meditación es cuando tienes que eh, intencionar tu meditación o porque ya después te concentras en el objeto de atención y Ujú, en qué momento piensas piensas a los demás seres o a todos los seres o, ujú. o o piensas beneficiarlos. Pues mira, por lo regular se empieza primero con que tú te relajes. Entonces te sientas a meditar y te relajas, o sea, permites que tu cuerpo adopte una postura relajante, natural, y empiezas como a respirar tranquilamente y entonces ahí pones atención a la respiración. Esto con la intención de calmar tu mente primero. Antes de cultivar cualquier intención, primero te calmas tú. Entonces te calmas, te tranquilizas, o sea, marcas esta transición de pasar a un estado, a una práctica de meditación. Vienes de una actividad y luego empiezas a cultivar una calma en meditación. Y a lo mejor eso te toma unos 5 o 10 minutos o lo que tú consideres. Y ya que logras cierta calma, cierta relajación y claridad, entonces empiezas a cultivar eh, los diferentes como estados benéficos que hay. Hay otras meditaciones donde cultivas, por ejemplo, bondad. Hay otra meditación en donde cultivas compasión y otra en donde cultivas empatía y otra en donde cultivas ecuanimidad. A eso se les llama los cuatro inconmensurables o los cuatro Brahma Viharas. Entonces, el primer Brahma Vihara o las Brahma Vihara también se traduce como la morada de Brahma, entonces hay cuatro moradas de Brahma.
Entonces la primera morada de Brahma, que es el cultivo de bondad, después de que estableces esta calma, lo que haces primero es cultivar bondad hacia ti misma. Y dices, por ejemplo, puedes decir una frase en tu mente como que yo pueda ser feliz, ¿no? Que yo pueda estar bien. Y entonces esa frase permites que te lleve a ese estado. Cultivas esa buena intención para ti. Y ya que la sientes, que permea tu corazón, tu mente, tu cuerpo, ese bienestar, esa bondad, después pasas a las otras personas y dices, que mis seres queridos sean felices, que puedan estar en paz y en bienestar, ¿no? Y después de que cultivas ese bienestar para ellos,